Hola, en este tutorial verás cómo hacer de una manera muy fácil esta mágica lámpara con material reciclado. Te explicaré paso a paso cómo hacerla y decorarla y verás que es una manualidad fácil, entretenida y una decoración original que puedes usar para ti, para regalar o vender. Espero que te guste, vamos a empezar. Para montar la lámpara voy a usar este aro de manualidades de 19 centímetros, una tira de LED de 20 luces en blanco cálido, que es la que siempre os recomiendo porque esta es la verdad que va muy bien. Y me voy a apoyar sobre un papel de horno porque lo voy a pegar con silicona caliente y así, aunque gotee, no pasa nada. Voy a empezar desde la parte de la base. Voy a coger el final de la tira y voy a fijar con un poco de silicona caliente en el aro. Puedes ayudarte con papel de horno presionando, esperas a que enfríe y ya lo tienes. Y lo voy a enrollar sin tensarlo demasiado porque aunque esto resiste, si lo tensas mucho se puede romper y entonces se te funde toda la tira. Y lo voy a ir cruzando en forma de estrella. No demasiado simétrica, ¿veis? Ahí quedaría una estrella perfecta. Entonces lo voy a girar un poco, porque me gusta más así, un poco más de lado. Así. Y ahora voy pasando paralelo a las líneas que he hecho. Aunque bueno, lo podéis poner de la forma que queráis. Y ahora el final, pues para que esa parte de arriba no quede tan vacía, pues se lo voy a poner ahí. Así. ¿Veis? Y para que quede mejor sujeto, pues ahora lo voy a fijar con silicona. Yo prefiero hacerlo así porque puedes ir viendo la forma y puedes modificarla. Si lo vas poniendo la silicona desde el principio, pues ya te cuesta más. Así la colocas, ves la forma, la enciendes, pruebas y ya cuando te guste, pues la pegas. Y ya tendríamos la base de la luz. Toda esa silicona que sobra, pues la vamos a recortar. Aunque los aros estos de manualidades son muy fáciles de conseguir y bastante económicos, si no tenéis, podéis usar un alambre. Yo os voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario para que podáis echar un vistazo. Y ahora vamos a decorarlo con musgo. Os voy a enseñar varias formas. En este caso voy a usar musgo artificial. Le voy a dar silicona, lo pones encima y con un papel de horno lo sujetas. Eso como primera base. A mí me gusta más así. Echar la silicona y los polvoreas por encima porque no queda tan aplastado. Os voy a decir todas las pruebas que he hecho para que vayáis viendo. Voy a cubrir los alambres de la luz y parte del aro. Y mirar cuando enfría cómo va quedando. Quitas las hebras que se quedan de la silicona y mirar el efecto. Voy a seguir, por eso he dado la luz para no tapar ninguna, eso es importante. Echa bastante cantidad, luego lo que no coja la silicona pues se va a quedar en el papel y lo vuelves a usar, no pasa nada. Y mirar qué efecto queda, que a mí personalmente me ha gustado mucho cómo ha quedado. Simplemente vas añadiendo hasta que te guste, no pasa nada porque se vea un poco el alambre, yo no he cubierto todo. ¿Veis? Una vez que enfría, lo quitas, ves el efecto y sigues. Es mejor que lo hagas poco a poco porque así vas viendo el efecto y no lo recargas demasiado. Los trozos que quieras que sean más gruesos, pues echas más silicona y añades más musgo. ¿Veis? Y repites hasta que cubras bien y te guste el efecto. Mira, otra manera es así. Lo dejas en el aire, echas la silicona y espolvoreas y se va a quedar más finito. Y otra manera es esta. Echas la silicona en el papel, lo cubres, puedes hacer la forma que más te guste, en este caso así alargada,
Esperas a que enfríe y mirar cómo tenéis una forma más gruesa, que incluso la puedes hacer así para que quede colgando. Puedes recortar, añades un poco de silicona, o bien en la forma que hemos hecho en la base o en los dos sitios, y pegas. Si está, por ejemplo, demasiado gruesa y la quieres más fina, pues simplemente la recortas. Le das la forma, ¿ves? La puedes poner ahí que caiga. A mí me sigue pareciendo muy gruesa, entonces la voy a partir al medio. Puedes hacer así esquinas más gruesas, pero veis, poco a poco. Cubres bien, con bastante cantidad. Esto es musgo artificial, desde que compras en las tiendas, pero voy a usar diferentes tipos para que tenga diferentes tonos. Podéis usar también el musgo casero, que hemos hecho con cuerda, con esponja. Y puedes teñirlo de diferentes colores. ¿Veis? Ya va cogiendo más forma. Otra opción es, pones debajo musgo, lo apoyas y lo cubres por arriba. Y así te va a quedar un poco más grueso y se va a fijar por los dos lados. Y ahora aquí tengo el musgo más clarito, que le hice con esponja. No sé si habéis visto el tutorial, ¿veis? Y este es un tono más claro. Y veis, se van mezclando los verdes. Y a mí personalmente es un efecto que me gusta mucho. Os voy a dejar también los tutoriales para hacer el musgo casero, porque la verdad que es muy fácil, económico, lo tienes ahí hecho y luego lo puedes usar para todas las manualidades. Le puedes hacer en diferentes tonos y con diferentes materiales, así se cambia la textura. Yo le he hecho con esponja, con cuerda y con serrín, que creo que tengo ahí los 3 vídeos, os lo voy a dejar también en el primer comentario y en la descripción. Aunque se pueden hacer con más materiales, pero bueno, con eso es suficiente. Yo con eso ya me apaño para todas las manualidades. Mirad, este es el que tengo de serrín, teñido con verde y marrón, o bueno, a serrín, según el país, que luego me preguntáis, simplemente la viruta de la madera al cortar. Y con esto ya tendríamos el aro. Y ahora vamos a hacer la base de la lámpara con cartón, cuerda y envase de huevos. La cuerda la voy a usar para hacer el efecto de la hierba seca. Solamente hay que deshacerla. Giras en sentido contrario a cómo va enrollada y vas sacando las hebras. Cuanto más la deshagas, mejor. He deshecho unos cuantos trozos y las dejo reservada para después. Para hacer la base voy a usar cartón. Pongo encima el aro para coger más o menos la medida de ancho y de largo. Y lo voy a hacer así a ojo. Recorta 2 o 3 trozos iguales dependiendo del grosor que tenga el cartón. Vuelve a hacer la prueba con el aro encima y si ves que es grande, lo recortas. Pega las dos partes con silicona caliente y ahora para hacer el relieve vamos a cortar el cartón de huevos. Voy a coger una de las formas entera, que es donde voy a poner el aro, para que quede un poco elevado. ¿Veis? Así. Lo voy a pegar con silicona a la base. Y ahora voy a ir haciendo trozos de diferentes tamaños, como veis así sin orden. Y le voy a poner otro pico de estos que voy a pegar encima para reforzar. Y ahora alrededor, pues solamente tienes que ir pegando los trozos de cartón que hemos ido recortando. Recuerda que el cartón de huevos tiene una superficie rugosa y otra lisa. En este caso, como lo voy a cubrir de musgo, da igual la que uses. Si lo vas a pintar, es mejor que cojas la parte rugosa, porque luego queda el efecto de piedra y la verdad que queda mucho mejor. Lo voy a ir cubriendo. Si queréis usar pegamento, a mí me gusta la silicona porque es más rápida. Y como esto es un cartón bastante duro, pues tarda mucho en secar. Y con la silicona pues lo haces en un momento. Como veis, encajan muy bien.
Es una manera muy sencilla de hacer relieves de una forma rápida y con el que puedes conseguir el volumen que quieras y la pieza es muy ligera. Con ello puedes decorar belenes, maquetas, dioramas o, como en este caso, pues cualquier manualidad. Como veis, se adaptan muy bien. Puedes ir recortando según la medida que vas necesitando. Y si lo quieres más grueso, pues simplemente vas poniendo más trozos encima. Para tapar el borde, pues echas silicona y presiona. Y así se te va a quedar pegado al borde. Puedes hacer todo de una vez. Y ahora todo lo que sobre, pues simplemente lo recortas. ¿Veis? Y ahí es donde voy a colocar el aro. Para que asiente bien, le voy a hacer la forma. Por ejemplo, mira, con una tijera, puedes usar un lápiz, cualquier cosa, porque esto, como es cartón, le puedes dar la forma muy fácil, ¿veis? Y así, echando ahí bastante silicona, apoyas, sujetas y lo vamos a tapar con otro trozo para reforzar. Espera a que enfríe, eso sí, para que no se venza. Y veréis que se va a quedar muy sujeto, se queda firme y ya puedes trabajar sin problema. Lo voy a reforzar un poco más por los lados poniendo más cartón. Veis que lo pongo arriba y abajo para que agarre el aro, y estos picos los voy a aprovechar para rellenar el hueco y también darle más apoyo. Porque así, cuanto más apoyado esté, pues mucho mejor. Veis que este tipo de cartón se puede adaptar muy bien. ¿Veis? Si queréis hacerle pues en forma de escalera o le queréis hacer más relieve, ¿veis? Simplemente vais poniendo piezas una encima de otra y ya está. Ahora, para decorarlo voy a dar pegamento blanco, que es esta para madera, por toda la superficie. Como veis, doy bastante cantidad y le voy a espolvorear musgo. Lo podréis hacer con arena, le podéis pintar si queréis, que ya lo hemos hecho en más tutoriales. Pero en este caso lo voy a hacer así. Le voy a poner el musgo del serrín que teníamos verde para que contraste y sea otro tipo de verde que el del aro. ¿Veis? Polvoreando. Esto sí hay que esperar a que seque para sacudirlo y que caiga todo lo que no se ha pegado. Por eso es importante que eches bastante cantidad para que se quede todo bien cubierto. Pero cuando seque se va a quedar duro y ya no se va a mover. Ya os digo, solo tenéis que sacudir para que caiga el excedente y ya está. Y mirar cómo queda, aunque no está seco. Pero yo puedo seguir trabajando. Mientras va secando, pues sigo decorando el aro. Mirad, tengo la cuerda deshecha y esto es cuerda deshecha verde, que la tiñí para hacer la hierba seca y la hierba verde. Entonces voy cogiendo trozos y para ponerlo en la base los doblo por la mitad para que quede así y lo voy a pegar justo en la base del aro. ¿Veis? Así. Con silicona, que es más rápido, puedes coger unas hebras verdes, ir alternando. Y ya os digo, con la silicona la verdad que es muy rápido. Vas viendo el efecto. Esperas a que enfríe y ya lo puedes colocar. De momento lo dejo así. Y ahora, cuando enfríe, ya lo colocas como quieras. Se puede también recortar si ves que algún trozo es muy largo. Eso luego hay tiempo, eso no hay problema. A mí es que me gusta mucho la decoración con cuerda. Le da un aspecto así muy otoñal y me gusta el contraste además luego con el verde, con las flores.
Y veis que es muy rápido. Si tienes la cuerda deshecha, mucho mejor, porque así ya lo tienes preparado y ya solo es usarla. De vez en cuando pues tiño cuerda con varios tonos de verde, marrón, y la tengo, cuando se seca la deshago y la dejo metido en un tupper y así siempre la tengo ahí para poderla usar. Y mirad cómo queda, veis, alrededor. La podéis cruzar, como hicimos en el anterior vídeo, para que quede así en diferentes direcciones. Así cruzada. Alternáis con algo de verde. Ahí en las juntas. Y mirad, la primera idea era ponerle unas flores, estas, así más grandes, ponerle unas cuantas y ya está. Pero luego me arrepentí y le he puesto flores secas. Le he puesto esas hojas pequeñas y he ido alternando con las flores moradas. ¿Veis? Así más chiquititas y la verdad que me gusta mucho cómo queda el efecto. Unas cuantas piñas. Eso lo que podéis hacer es ponerlo sobrepuesto como he hecho yo sin pegar. Miras el efecto y si te gusta lo pegas con silicona y si no pues vas cambiando. Y mirar cómo queda una vez terminada. El contraste de la cuerda con el verde y las flores secas, no sé, me parece genial, me ha encantado porque además queda como muy delicada. Fue para un regalo y mirar cómo queda en la habitación de la niña que la ha puesto con el osito, bueno, me encanta. Y a ella le encantó el regalo, la verdad. Y pues mirar, es muy sencillo de hacer, es una manualidad fácil, con material reciclado, muy entretenida y una decoración súper original. Espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias y hasta pronto.